En esta noche vamos a hablar algunos asuntos de la palabra de Dios, y yo sé que los jueves los hemos dedicado precisamente a escudriñar la palabra de Dios en un sentido, atender a situaciones en las que estamos involucrados todos nosotros. Cuando a mí me pidieron que si podía compartir la palabra, yo ya había estado preparando esto porque Dios me había estado hablando acerca de nuestra reacción ante las circunstancias difíciles. ¿Quién de ustedes no conoce la historia de Daniel y sus amigos? Todos conocemos esa historia que encontramos en Daniel 3, versículo 14. Dice que Daniel y sus amigos fueron llevados en cautiverio y había un rey que se llamaba Nabucodonosor. Y este hombre, este rey, pues era un ególatra que se admiraba a sí mismo y mandó a hacer una estatua de él y pidió a todos sus súbditos que le rindieran honores. Entonces por ahí fueron y le dijeron que estos tres jóvenes, y eran jóvenes, no eran viejos, no eran adultos, eran jóvenes, así dice la Biblia. Fueron y dijeron que ellos no querían hacer eso, que ellos no estaban obedeciendo el mandamiento o el mandato que él había dado. Entonces este rey viene a hablar con ellos y les dice así, en versículo 14, les dice: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Mire, estaban ante una situación pues complicada, porque ellos no querían adorar a un Dios ajeno, porque la palabra de Dios decía que no debían inclinarse ante otros dioses. Eso dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Es una desobediencia a Dios, y estos jóvenes amaban a Dios por sobre todas las cosas y no querían desobedecer a Dios. Entonces ellos decidieron que no lo iban a hacer. Entonces obviamente que era una circunstancia complicada, porque estaba poniendo en evidencia a toda la gente del reino, y ellos eran extranjeros, entonces tenían que obedecer a la fuerza. Y bueno, él les pone una situación: o adoran o los vamos a echar en el horno de fuego. Si usted hubiera estado en esa circunstancia, ¿qué hubiera hecho? Bueno, está bien, pero que no se dé cuenta nadie. Está bien, pero donde nadie me vea. El hecho de la circunstancia era que si no lo hacían, iban a ser echados en un horno de fuego, es decir, iban a morir. Verdaderamente, cuando nosotros nos encontramos en circunstancias difíciles, pues reaccionamos de muchas maneras. Yo he escuchado a personas que en una circunstancia difícil reniegan de Dios y ponen en duda la existencia de Dios.
Dicen, no es cierto que Dios existe. Si existiera, ¿por qué no me resuelve mi problema? Si existiera, ¿por qué dejó que sucediera esto? Si existiera, algunos han dejado de venir a la iglesia, o no solamente esta, cualquier otra. He encontrado a personas que, oye, ¿cómo estás? Y ahora que, no, yo me alejé de eso. Yo me di cuenta que, pues que no, que ahí no era lo mío. Y se alejaron por diferentes circunstancias. Siempre las circunstancias que hacen que las personas se vayan es cuando se enfrentan a una circunstancia difícil y su fe cambia, se quebranta. Su fe no permanece. Y aquí están estos hombres, estos jóvenes, ante una circunstancia difícil. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mire, se pusieron de acuerdo. No dice la palabra de Dios que si se fueron a decir, ¿qué vamos a hacer? O si inmediatamente respondieron y le dieron una respuesta. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ya sabemos qué vamos a hacer. Dijeron, no nos vamos a inclinar ante esa estatua. Y fíjese cómo dice: sabemos que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. Esta es una suposición, ¿verdad? Sabemos que puede. Y si no, has de saber que de cualquier manera nos pueden echar en el horno de fuego, y pues nuestra vida está en sus manos, pero no vamos a ceder, no vamos a desobedecer a Dios. Esto, bueno, hasta aquí puede ser una manera de que todos reaccionamos ante circunstancias. No, Dios va a hacer algo. Y pasa una semana y seguimos, Dios va a hacer algo. Y pasan 2 y 3 y 4 y ya nuestra fe empieza a flaquear, y llega un momento en que se van. Piensan que Dios no existe, y la fe cambia y ceden y se meten en circunstancias que no es conveniente. ¿Y dónde está esa fe en Dios? Estos hombres pues estaban así como que, pues no lo vamos a hacer, pero Dios nos puede librar, Dios nos puede, y son las expresiones de muchos: Dios nos puede sanar, Dios nos puede hacer esto, Dios puede hacer un milagro, Dios puede esto, Dios puede aquello. Pero ¿sabe qué? Estos fueron probados literalmente. No lo hicieron, ¿y qué les pasó? Los metieron en el horno de fuego. ¿Pero qué pasó? ¿Usted conoce la historia? Se metieron en el horno de fuego y como en una cámara de refrigeración estaban. Salieron con frío. Oigan, denos una cobija porque adentro está frío. Dios tiene una respuesta. Y vamos a escudriñar su palabra. ¿Por qué no cierra sus ojos? Y vamos a hablar con nuestro Dios. ¿Por qué no le dice: Señor, hoy en este día especialmente estoy en medio de circunstancias que pueden hacer que mi fe sea probada, que pueden hacer que mi pensamiento y mi confianza en ti esté titubeante? Háblanos, Señor, en esta noche. Que tu palabra caiga en nuestro corazón y nos dé seguridad, nos dé confianza, Señor. Saber que aún en medio de circunstancias difíciles, siempre saldrás por nosotros, Señor.
Gracias, Padre, por esta noche, Señor. Derrama tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Bueno, siempre es fácil leer estas historias, ¿verdad? Sentados en la comodidad de una sala o en la comodidad de una silla en una iglesia, ¿verdad? Siempre es muy agradable conocer situaciones difíciles, y aunque algunas veces nos platican de que algo está sucediendo con alguien, está pasando una enfermedad difícil y nos podemos admirar y nos podemos doler y podemos decir, pero Dios tiene todo en control. Y podemos decir, pero Dios puede hacer milagros. Sin embargo, cuando somos nosotros los que estamos involucrados, pues la situación cambia. La situación toma una dimensión muy diferente. Cuando somos nosotros los que estamos sufriendo los embates de la vida, y quiero decirle que todos estamos expuestos a sufrir y vamos a estar expuestos a sufrir problemas, a enfrentarnos con circunstancias que probarán nuestra fe, que probarán nuestra confianza en Dios, que probarán nuestra dependencia de Dios, que probarán si realmente somos fieles, si probarán que nuestras convicciones son firmes y probarán si somos leales a Dios. ¿Cómo probar que nosotros vamos a guardar la palabra de Dios en nuestra vida? Estos hombres fueron probados ante una circunstancia. Mire, salió el edicto y dijeron que todos tenían que obedecerlo. Y ellos estaban en un país extraño y estaban obligados a cumplir con lo que el rey estaba diciendo. Sin embargo, aquí era obedezco a Dios o obedezco al rey. Y ahí es donde las cosas empiezan a complicarse, y sin tener una culpa, muchas veces estamos involucrados en problemas. Aquí estos hombres, bueno, ellos no fueron los que dijeron o los que promulgaron esa ley, pero estaban obligados a guardar la palabra de Dios, pero estaban obligados a cumplir esa ley de un Dios y de un rey ajeno, y estaban en una circunstancia porque ellos sabían cuáles eran las consecuencias. Hay muchos casos en la Biblia. Obviamente que aquí hablamos de un caso que pareciera irreal. Cómo Dios prueba su fidelidad cuando estos hombres guardan la palabra y son metidos en el horno de fuego y salen y no se quemaron nada, ni su pelo se quemó, nada se quemó, porque guardaron la palabra de Dios. Hay muchos casos que pueden resultar también injustos. Quiero hablar de algunos. ¿Cuántos recuerdan la historia de José? José es otro caso que encontramos en Génesis 39:2, dice que Jehová estaba con José. Dice que fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así José halló gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Mire, aquí estamos ante un caso. La historia de José nos dice que José fue vendido por sus hermanos. Y lo compró un egipcio que tenía posibilidades, pero este hombre vio en José que era un joven listo, era inteligente, y lo puso
como mayordomo de todo lo que él tenía. Y dice la palabra de Dios que desde que le dieron este encargo, todo lo que José hacía era bendecido por Dios. Y las propiedades y los bienes de este egipcio subieron y subieron y subieron. Y entonces dice que el egipcio no se preocupaba de cosa alguna, solamente de lo que él comía. Era su única preocupación. Y habla que José era de semblante hermoso y de bella presencia. Y aconteció, versículo 7, y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Mire, la mujer, una mujer casada, diciéndole a José: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mire, aquí está José ante una tentación. Sí. Y es una tentación que en nuestros días es muy común. Aquí la mujer va y le dice a José que duerma con él, y él razona muy bien y dice: mira, todo lo tengo, lo único que yo me tengo que guardar de aquí, de todo lo que hay, es de ti, porque tú eres esposa de mi amo, de mi señor. Dice: ¿y cómo voy a fallarle a él? ¿Y cómo voy a pecar contra Dios? José estaba entendiendo que ahí había un pecado, estaba ante una tentación y ante un pecado, y él tenía que guardarse. Y hablando ella a José cada día y no escuchándola, mire, todos los días la mujer lo buscaba. Y José no quería, y él se apartaba de ella. Aconteció, versículo 11, que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y bueno, todos conocemos la historia, la continuación. Dice que esta mujer, al verse rechazada y enojada, fue y le dijo a todos que José había querido acostarse y que con ella, y que la había querido violar, y que inventó una historia. Y bueno, el esposo se enojó y lo metió a la cárcel. Qué cosa tan injusta, ¿verdad? Qué cosa tan injusta, y todo porque por dos cosas importantes. Uno, por no ofender al esposo, a su amo, porque él le pertenecía a ese hombre egipcio. Él le pertenecía y él no quería fallarle. Y la otra es, él no quería pecar contra Dios, y él prefirió ir a la cárcel. Usted se puede imaginar, después de tener toda esa riqueza a su disposición, después de vivir en un lugar muy agradable, con muchas comodidades y todo esto, estar en una situación que lo meten a la cárcel, y lo meten injustamente por guardar la palabra de Dios. Porque si él hubiera hecho, bueno, no hay nadie, dice la palabra de Dios que no había nadie en casa, nadie se hubiera enterado, todo hubiera estado en paz. Sin embargo, este hombre tenía dentro de sí una convicción: no voy a fallar, no voy a quebrantar la palabra de Dios. Y prefirió ir a la cárcel. Estaba ahí en la cárcel, y usted se puede imaginar qué pensaría él: Señor, ¿y dónde estás? Señor, me has abandonado. Señor, por guardar tu palabra, mira dónde estoy. Señor, y sin ninguna esperanza de salir de ahí. Señor, ¿qué va a hacer de mi vida? Señor, y pudo haberse amargado su corazón, y pudo haber albergado mucho rencor y mucho odio, bueno, contra esa mujer, contra el patrón y contra Dios mismo, y renegar de Dios, porque en esas circunstancias uno se pregunta y cuestiona: ¿y dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? En medio de estas circunstancias, ¿dónde estás, Señor? Ve dónde estoy. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado ahí?
en una circunstancia difícil, en medio de una discusión con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, en el trabajo, que injustamente nos corren, nos acusan y levantan falsos y demás cosas. Y mire, se pone uno así como, y Señor, ¿en dónde estás? ¿Dónde te metiste? ¿Por qué me has abandonado? ¿Usted cree que José no se pudo haber sentido abandonado por Dios ahí en la cárcel? Y sin embargo, él esperó pacientemente a que hubiera una respuesta de Dios. Él no perdió la esperanza en Dios. Y llegó la respuesta de Dios, pero no llegó a los 8 días. Llegó después de un tiempo. Pasó un tiempo en el que él no dejó de confiar en Dios y Dios llegó con la respuesta de una manera que nadie se imaginaba. Y fue rescatado, fue liberado de esa situación difícil. Pero bueno, aquí podemos encontrar que las historias, aunque son trágicas y son difíciles, bueno, terminan con un final feliz, ¿verdad? Terminan con un final feliz, porque lo mismo pasó con José, que terminó con un final feliz, y con estos hombres que fueron metidos en el horno de fuego, terminaron con un final feliz. Y todos esperamos que en medio de las circunstancias en que estamos, el final de nuestra circunstancia resulte feliz. Pero muchas veces no es así. El resultado no es tan agradable. Muchas veces sufrimos consecuencias, y aún consecuencias graves. ¿Cuántos conocen la historia de Juan el Bautista? ¿Cómo terminó Juan el Bautista? En Marcos 6:7 dice que al oír la fama de Jesús, Herodes pensó que era Juan el Bautista resucitado. Él había mandado a decapitar a Juan a solicitud de la hija de Herodías, exmujer de su hermano Felipe, a quien él había tomado por esposa. Ella estaba furiosa porque Juan le había dicho a Herodes que no le era lícito tenerla. La hija de ella había complacido a Herodes en una danza que representó delante de él y los oficiales del gobierno en su fiesta de cumpleaños. Él le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera, aunque fuera la mitad de su reino. La joven pidió consejo de su madre, y fue así que solicitó la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Mire, una circunstancia pues muy grave. ¿Y todo por qué? Porque Juan el Bautista estaba exponiendo el pecado de un hombre. Una situación que no podía tener. Juan le había dicho a Herodes que no le era lícito tener a esa mujer porque había sido esposa de su hermano. Y no se podía. Y le dijo, no se puede. Estás en pecado. Y esta mujer estaba evidenciada y todo mundo sabía la circunstancia. Recuerdo hace, no sé, algunos años, vino una señora a consejería y me dijo, oiga pastor, fíjese que vino un hombre primero a consejería y me dijo, fíjese pastor que mi esposa tiene cáncer, está en fase terminal y pues está muy grave y pues no sé, yo conocí a una hermana y he empezado a salir con ella. Y yo le dije, oye, pero eso es pecado, todavía no se muere tu esposa y ya andas buscando la sustituta. Y él me dijo, pastor, pero es que mire, no, le digo, la palabra de Dios es clara y no se puede, no se puede. Bueno, al mes viene una señora y empezamos a platicar y me dijo, fíjese pastor que yo soy una mujer sola y ya me empieza a platicar de una manera así como poniéndose como víctima y muy necesitada y toda la cosa. Y le estoy hablando de gente de aquí de la iglesia.
ya no vienen, ya tienen mucho que ya no vienen, a causa de eso ya no vienen. Y bueno, me estuvo platicando y llegó un momento en que algo me dijo que estaba relacionado con aquel hombre. Entonces yo le dije, oye, y porque me dijo, es que conocí a un hombre y he empezado a salir con él y todo, nomás que él tiene una circunstancia un poquito complicada y aún no se divorcia. Yo le dije, hermana, eso es pecado. Eso es pecado y usted es cristiana. ¿Y cómo está en medio de esa circunstancia? ¿Por qué está aceptando eso? Si él todavía no se divorcia, usted no puede estar con él, ni salir. Hay pastores que somos muy amigos y de vez en cuando salimos a tomar un cafecito. Pues no puede salir ni a tomar un cafecito ni nada. ¿Es pecado eso o no? O sea, ¿por qué darle la vuelta? ¿Por qué disfrazarlo de que muchas cosas? Y mire, ya después de 1 o 2, 3 consejerías salió la cosa de que efectivamente eran ellos los que ya andaban ahí haciendo sus preparativos. Y como yo les dije una cosa que no les agradó, fueron con el pastor Toño. Y el pastor Toño les dijo lo mismo. Y luego buscaron el consejo del pastor Chuy, pero nosotros le dijimos, oye, van a ir contigo esta pareja. Y dijo, que deja que vengan. Y ya fueron, y bueno, él los puso peor como palos de gallina, ¿verdad? Entonces, dejaron de venir. Se fueron a otra iglesia. Y resulta que la hermana no se murió, ¿verdad? Y resulta que, pues bueno, ya salió todo el pecado a la luz. Y bueno, ¿por qué cambiar nuestras convicciones si la palabra de Dios es bien clara? El problema de Juan es que se puso a evidenciar a un rey, alguien que tenía poder, alguien que podía hacer daño. Y bueno, cuando esta jovencita, agradó a este hombre, él le dijo, mira, te puedo dar lo que tú me pidas. Y como la mamá estaba muy enojada porque la habían evidenciado que estaba en pecado y que no podía continuar con eso, le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista. ¿Y qué pensaría Juan cuando lo apresaron? Señor, pero estoy trabajando para ti. Estoy haciendo algo que es exponer el pecado de las personas con la intención de que cambien, porque él lo que le estaba diciendo era, tú no puedes tenerla, era, déjala. Pero no le gustó. Ella era la que no estaba a gusto, porque si la dejaban, ¿qué iba a hacer de su vida? Pero aquí la vida de Juan el Bautista fue el pago de haber proclamado el pecado de alguien. No siempre las cosas resultan en una buena o un final feliz. Hay circunstancias que no van a suceder así. Pero ¿qué pasó? Juan se amargó y Juan ahí cuando lo tenían a punto de ser decapitado, él sabía que sí le iban a cortar la cabeza, pero él no negó a Dios. Él no renegó ni le dijo, no, espérame, puedes seguir con ella, no hay problema. Pero deja mi cabeza en paz, en su lugar. Por mí si quieres, haz lo que quieras, no hay ningún problema, haz lo que quieras. O sea, tú sigue en tu vida, al cabo, pues a mí qué. Pero no, él estaba obligado a decir la verdad como fuera. El último que le quiero compartir, porque ya los veo que están cansados, ¿verdad? Hay una situación todavía más dolorosa. Bueno, a Juan, pues un tajo y ya se acabó el asunto. Pero ¿cuántos conocen la historia de Esteban? Esteban fue un hombre, un joven fiel. Un joven que
que estaba lleno de la presencia de Dios y tenía un celo por compartir la palabra de Dios, de llevarla a todos los rincones, de compartir, de andar predicando por en ese tiempo el mundo conocido. Ellos estaban obedeciendo a la palabra de Dios, de expandir el evangelio a toda criatura. Y ellos andaban por ahí en sus viajes misioneros y bueno, ellos hablaban la palabra de Dios y decían las cosas como son, ¿sí? Y en Hechos 7, versículo 51, él está hablando y dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Mire, les está hablando a los escribas y los fariseos, les está hablando a las autoridades de ahí. Dice: ustedes persiguieron a los profetas y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Lo está acusando de que ellos entregaron a Cristo. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardan. ¿Sí? Los estaba exhibiendo de cómo era su vida. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a uno contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Qué muerte tan terrible, ¿verdad? ¿Alguna vez usted se ha imaginado morir siendo apedreado? Y bueno, por una circunstancia que a lo mejor pudo evitar, quedarse callado. Pero no, él dice que él seguía hablando, estaba hablando porque estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que lo estaba motivando a estar hablando y estar proclamando que ellos eran un tipo de persona que no debían de seguir. Este hombre tenía un celo por proclamar la palabra de Dios, pero eso no le valió aquí, porque se enfrentó a unos hombres que fueron contra él y lo tomaron en una circunstancia que no pudo hacer nada y lo empezaron a apedrear, pero mire, este hombre no se quedó callado y no dijo: ay, no, esperen, perdón, o antes de comenzar a enfurecerlos, haberse quedado callado y no haber proclamado la palabra de Dios y haberse salido de ahí e ido. Sin embargo, él no tuvo miedo y dice que puesto de rodillas, clamó a gran voz. Fíjese, recibiendo piedras: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Esteban enfrentó una muerte dolorosa. Y bueno, aquí estamos hablando de algunos casos de hombres que pagaron con su vida. Estos dos pagaron con su vida el obedecer la palabra de Dios. Los otros no pagaron con su vida, pero sufrieron consecuencias difíciles de entender y de aceptar. ¿Por qué estoy en medio de esta circunstancia? Los tres jóvenes protagonistas del texto con el cual empezamos esta reflexión
nos dejan lecciones importantes acerca de nuestra postura en tiempos de persecución, en tiempos de prueba, en tiempos de angustia. Obviamente que nosotros no estamos en circunstancias tan dramáticas. Todos estos casos que yo he hablado, le puedo asegurar que ninguno de nosotros estamos en circunstancias tan dramáticas. Puede ser que su circunstancia sí sea difícil, pero no está en riesgo ni su vida, ni mucho menos. Hay circunstancias que sí nos quitan el sueño. ¿A cuántos le han quitado el sueño la circunstancia que está viviendo? Tal vez su enfermedad. He platicado, bueno, obviamente que usted debe de entender que mis amigos son de mi edad, ¿verdad? Y nosotros en nuestras pláticas pues hablamos de doctores, hablamos de pomadas, hablamos de medicinas, hablamos de resultados de exámenes de laboratorio, ¿verdad? Y bueno, oye, ¿cómo estás? No, pues yo también, mis niveles ahí andan que excediéndose del límite y todo. Y hay quien dice, ¿sabes qué? Ando preocupado porque me resultó esto. Y bueno, obviamente que si los jóvenes pues no entienden mucho de lo que yo estoy hablando, porque pues piensan que a ellos nunca les va a pasar. Pero yo también pensé eso. Cuando tenía 20 años, pues, sin camisa andaba en la calle, hacía frío, descalzo, bueno, en circunstancias difíciles, que todo el mundo, ponte un suéter, ponte esto, cuídate, no te bañes con esto. O sea, bueno, ya saben, las madres, ¿verdad? ¿Cuántos son madres, si me entienden? Y los padres también, ¿verdad? Pero llega un momento en que empiezan los problemas serios, y que ponen en una circunstancia de enfrentarnos a presiones que vienen día con día. Y no debemos dudar ni por un instante que hay fuerzas malignas que vienen sobre nosotros. Y mire, José fue tentado porque fue inducida esta mujer por una situación, por un espíritu maligno de buscar que este hombre pecara y cayera de la gracia de Dios. Muchos de nosotros estamos en circunstancias similares. Puede ser el día a día. Por ejemplo, hoy en día es muy común buscar o estar expuestos a la presión de no pagar impuestos. Y muchos estamos buscando cómo hacerle para no pagar impuestos. Levante la mano el que está en esa circunstancia, ¿verdad? O sea, ¿cómo le hago? No quiero pagar. Somos tentados, claro, y es algo, pues es una trampa de nuestro tiempo. O cuántos están también los jóvenes tentados a hacer trampa en su examen para pasarlo. Yo cuando era joven, les quiero confesar alguno de mis pecados, Dios ya me perdonó, pero era bueno para hacer mis acordeones y sorprendía a mis compañeros. Y en alguna ocasión mi novia, que hoy es mi esposa, éramos compañeros, y me veía y me decía, oye, pues ya, ¿cómo le haces para esa letra tan chiquita? ¿Y cómo? Le digo, bueno, y después un maestro me dijo, fíjate que los que hacen acordeón estudian, porque al final de cuentas para hacer el acordeón pues estás transcribiendo y estás pensando y dices esta respuesta y esta respuesta, y al final de cuentas estás estudiando. Bueno, esa es una justificación de hoy, ¿verdad? Pero en su tiempo pues yo sabía que estaba haciendo trampa. Sí. ¿O cuántos hemos sido invitados a participar en un proyecto deshonesto en el trabajo? Hace unos días me decía una
una hermana, no sé si está aquí, pero ella viene a la clase en el instituto y a ella le pusieron en una posición en su trabajo de estar revisando cuentas y todo, y tenía problemas con sus compañeros porque ella no estaba cediendo a hacer trampa y sacar un dinero que no era lícito. Y tenía problemas, aún con su jefe, porque decía, todos lo hace mi jefe, lo hacen mis compañeros y todo, y tengo problemas con todos. Dijo, pero yo no quiero fallarle al Señor. Y me decía, ¿cómo le hago? Yo le dije, pues pregúntale al Señor, ¿cómo le hagas? Para que te guardes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es muy clara y nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Hoy en día estamos expuestos a ceder a las filosofías de la vida predominantes de nuestros tiempos. Hoy a los jóvenes les enseñan, tantas teorías. Hoy mismo me decía, fui a desayunar con un hombre y me decía, fíjate, estamos teniendo problemas con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes, porque son atraídos por el mundo. Y dice, yo tengo 2 hijas y les digo lo que dice la palabra de Dios, y sin embargo ella me dice, sí, papá, yo te creo que dice la palabra de Dios, pero en la escuela todos mis compañeros piensan de manera diferente y todos nos invitan. ¿Cuántos de nuestros jóvenes, o nosotros incluso ya viejos, fuimos atraídos por nuestros amigos a tomarnos la primer cerveza o el primer tequila o el primer cigarro? Fuimos tentados, y cuando fuimos tentados no estaba nuestro padre, no estaba nuestra madre, no estaba alguien que nos dijera, no lo hagas. Y nosotros teníamos que tener la convicción de decir si lo hago o no lo hago. Hoy en día también este hombre me decía, hay una presión en cometer pecados de inmoralidad. Y hoy en día es tan común los pecados de inmoralidad que se da en todos los niveles. Y nosotros estamos expuestos, usted está expuesto, nuestros jóvenes están expuestos, todos estamos expuestos. Y son circunstancias que allí estamos, y gracias a que alguien cedió a esos pecados, por ejemplo, es que hoy en día tenemos matrimonios deshechos, jóvenes que sufren, mujeres que sufren abandono. Y esto nos lleva a una circunstancia en la cual nosotros, ¿cuál es nuestra reacción ante esas circunstancias adversas? ¿Cómo le puedes decir a una mujer o a un joven, no te preocupes, tu papá va a regresar, no te preocupes, esto va a cambiar? Cuando muchas veces bien sabemos que ese hombre tal vez nunca va a regresar y la familia va a quedar deshecha. Y ahí estamos en medio de una circunstancia que podemos decir, ¿y dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no me respondes? ¿Acaso nuestra fe va a flaquear? ¿Acaso nosotros nos vamos a alejar de Dios si ese hombre o ese padre o esa mujer o ese hijo no regresa a los caminos de Dios? Porque aquí estamos hablando de nuestra propia vida. ¿Cuál fue en la historia de estos jóvenes? Ellos vieron el poder de Dios para guardar su vida. Ellos vieron el poder de Dios para protegerlos del mal. Pero en la historia de Juan no le fue tan bien. Sin embargo, él fue firme en su convicción, y a pesar de que él enfrentó la muerte, él siguió confiando en Dios. Y muchos de nosotros aún pudiéramos estar en medio de una enfermedad grave. Pero ¿qué pasa con nuestra fe? ¿Qué pasa con nuestra confianza? Estamos esperando que Dios sane a nuestro papá, a nuestra madre, a nuestro hijo, a nuestra esposa, esposo. ¿Y si muere qué? ¿Acaso también nosotros vamos a decir, ¿y dónde está, Señor?
¿Por qué no me haces caso? ¿Por qué las circunstancias son adversas? Yo ya me voy, yo ya no creo. Porque ¿acaso Dios está obligado a obedecer nuestra petición tal y como nosotros la estamos pidiendo? Claro que no. Claro que no, mi hermano. Pero aquí el asunto, nosotros debemos de entender que debemos de tener una confianza y debemos de actuar de acuerdo a nuestra convicción. Estos jóvenes, cuando fueron metidos en el horno de fuego, ellos dijeron algo así: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos. Y si no, fíjese cuál fue su reacción. O sea, había una confianza. Él puede hacer esto por nosotros. Él puede sanarnos, Él puede guardarnos, Él puede librarnos, Él puede protegernos, Él puede proveernos, Él puede hacer eso. Dice, ¿y si no? ¿Y si no viene la respuesta como nosotros pensamos? Ellos dijeron, aún así, oh Rey, no serviremos, no cederemos, no cambiaremos, no buscaremos otra solución. Nuestra convicción sigue siendo firme. Si tenemos que morir, pues vamos a morir. Pero siempre voy a estar confiando en Dios. Al final se va a hacer la voluntad de Dios en mi vida y en tu vida. Yo te pregunto a ti en esta noche, que estás en medio de problemas. Yo sé que estamos en medio de problemas. ¿Quién no está en medio de problemas? Yo estoy en medio de problemas, mi hermano. Yo también tengo una circunstancia por la cual me levanto y oro y clamo a Dios y clamo a Dios y clamo a Dios. Y tengo tiempo orando, pero mi fe no ha cambiado. Mi seguridad no ha cambiado. Y sigo esperando la respuesta de Dios. ¿Y usted? Qué triste es que usted mismo puede darse cuenta de que hay gente que ya no viene porque se alejó de Dios. No porque se fue a otra iglesia, no, sino porque se alejó de Dios. Hay conocemos gente que ha renegado de Dios. Hace poco yo escuchaba a un joven renegando de Dios y yo escuchaba y le decía, no puede ser que esté escuchando esas palabras en la boca de este joven por un problema matrimonial, un problema con su esposa, renegando de Dios. ¿Qué es lo que usted tiene en esta noche? Yo quisiera que cerrara sus ojos, mi hermano. ¿Acaso su circunstancia, su problema puede cambiar sus convicciones? ¿Acaso su necesidad o su enfermedad podrá cambiar sus convicciones? ¿Cuáles son nuestras convicciones entonces? Si una enfermedad, si un dolor, si una necesidad podrá cambiar nuestro pensamiento y nuestra confianza en Dios. Entonces, qué pobre es nuestra confianza. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde pusimos nuestro corazón? ¿Acaso solamente buscamos a Dios porque nos puede dar y resolver nuestros problemas? ¿O buscamos a Dios porque es un Dios poderoso que después de esta vida nos espera ahí, a un lado de Él, en su presencia, por la eternidad? Podemos valorar, usted puede valorar cuál es su dependencia de Dios. Y que aún en medio de una circunstancia difícil, imagínese una circunstancia como que la de José, que él veía que era una injusticia y a pesar de eso, él se guardó, él permaneció fiel, él no quiso fallarle a su Dios, él no quiso fallarle a su Señor, él quiso guardarse y permanecer. Señor, en esta noche, yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, que nos des convicciones. Sabemos
que tenemos problemas y problemas serios, y tal vez enfrentamos abandonos, injusticias, enfermedades. ¿Qué enfrentamos? Pero tal vez nuestra respuesta sea o debe de ser como la de estos jóvenes. Nuestro Dios puede librarnos. Nuestro Dios puede sanarnos. Nuestro Dios puede hacer ese milagro que hemos clamado. Nuestro Dios puede traer de regreso a ese hombre o a esa mujer que nos abandonó. Nuestro Dios puede hacer eso que estamos clamando. Y si no, esa frase a mí me encantó, me impactó. Y si no, quiero que sepas que de cualquier manera seguiremos sirviendo y confiando en Dios. Cualquiera que sea la respuesta, cualquiera que sea el final de nuestra historia, permaneceremos fieles a Dios, fieles a esperar la respuesta de Dios, aceptar lo que Dios tenga para nosotros. Amén. Yo quisiera que oráramos por las necesidades de alguien que está en una circunstancia así de difícil y que dice: mi circunstancia es muy difícil, pero yo quiero que oremos. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie todos. Vamos a orar. Vamos a orar. Y si usted tuviera necesidad de pasar al frente y decir: yo quiero pasar al frente y que alguien ore por mí, que alguien ponga sus manos sobre mí, venga aquí al frente. Vamos a orar por usted. Venga aquí, por favor. Si pueden extenderse así, pueden extenderse. Recórrase un poquito más para allá, por favor. Amén. Seguramente que usted está aquí porque está viviendo una circunstancia difícil, enfermedad, necesidad, abandono, soledad. Yo no sé cuál sea su necesidad, pero quiero decirle que nuestro Dios es un Dios poderoso, que puede hacer milagros. Que de la misma manera que libró a estos jóvenes del horno, que de la misma manera que libró a José de esa injusticia, Dios puede tocar su necesidad. Dios puede tocarle a usted. Y si no, de cualquier manera vamos a seguir confiando en el Señor. Él tiene la última respuesta en su vida. Pero aquí es importante que usted se meta en su presencia y clame a Dios y le pida: Señor, muéstrame Jesús. Yo quisiera pedirle a alguien que viniera y pusiera su mano sobre estos hermanos nuestros. Vamos a orar por ellos. Vamos a interceder por su necesidad, por su problema, por lo que ellos están pidiendo y clamando a Dios. Vamos, usted que está allá, vamos a extender nuestra mano y vamos a orar por ellos. Y si usted está ahí y también tiene una necesidad y está solo, dígale a la persona que está a un lado: ora por mí, por favor, ora por mí. Dios está aquí y Dios hace milagros en cualquier lugar. Señor, ponemos en tus manos a nuestros hermanos. Nuestra fe es probada todos los días, Señor. Nuestra confianza en ti es probada todos los días, y aquí estamos y clamamos y creemos
en tus promesas, en tu palabra, Señor. Creemos que tú eres un Dios justo y poderoso, Señor. Creemos que tú puedes escuchar y cambiar nuestra situación, Padre. Creemos que tú puedes hacer milagros, Señor. Pero de cualquier manera, la solución que sea, y si la respuesta no llega tan rápido como nosotros queremos y esperamos, de cualquier manera nuestra confianza está en ti, Señor. ¿Por qué no confiesas eso? ¿Por qué no le dices, de cualquier manera mi confianza está en tus manos, Señor? De cualquier manera, Señor, no cederé a la tentación. De cualquier manera, mis convicciones son en tu palabra. Ese es el fundamento, Señor, y ahí quiero permanecer, Dios. Padre, toca a cada uno de mis hermanos, Señor, y haz conforme a tu voluntad en su vida, en su problema, en su necesidad, Padre. Toca su vida, Señor. Toca su vida, Padre. Llénales, Jesús. Tú conoces qué están pasando, qué viven, qué sufren. Nuestra confianza está ahí contigo, Señor. En ti confiamos, Señor. ¿Por qué no le dices, Señor, en ti confío? En ti confío, Dios, en que vendrá la respuesta según tu voluntad, Padre. En tus manos dejo ese problema, en tus manos pongo esa necesidad. Entrégasela al Señor. Dile, Señor, en tus manos te la entrego, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias, Padre. Gracias por esta noche, Señor. Dele gracias al Señor. Levante sus manos y dígale, Señor, gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Cualquiera que sea su circunstancia, dele gracias. Dígale, Señor, te doy gracias porque mi confianza está puesta en ti, Señor. Amén. Amén. Esperanza mía, tú eres mi castillo. Esperanza mía, mi Dios en quien confío, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Dios omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Dios omnipotente. Esperanza mía, tú eres mi castillo. Esperanza mía, mi Dios en quien confío. Alza tu voz y dile, esperanza mía, tú eres mi castillo. Esperanza mía, mi Dios en quien confío. Muy suavemente en adoración, dile otra vez. Esperanza mía, tú eres mi castillo. Esperanza mía,
Dios en quien confío. Tú eres mi Dios en quien confío. Tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón, tu vara y tu callado me infundirán tu aliento, y tu preciosa paz, díselo mi hermano, tu diestra me sostiene, tu gozo es la fuerza de mi corazón, tu vara y tu callado me infundirán tu aliento, y tu preciosa paz, tu aliento, y tu preciosa paz, tu aliento, y tu preciosa paz. Gracias al Señor, ¿verdad? Gracias al Señor, y puede despedirse, saludar a su hermano, y nos vemos aquí el próximo sábado o domingo. Que Dios le bendiga, mi hermano. Que el Señor le guarde.